El día de hoy inauguramos con la primera conferencia magistral denominada Robótica, Industria 4.0 y Tecnología Educativa, presentada por el doctor Víctor Manuel Castaño Meneses. Antes de presentar brevemente su semblanza, quisiera comentarles que serán 45 minutos de presentación de dicha conferencia y durante la presentación se podrá realizar preguntas para nuestro conferencista y al final se realizará la selección de algunas de estas 3 preguntas para podérselas plantear al final y que el doctor pueda responderlas. Si alcanza más tiempo para algunas otras, se tomarán, pero agradeceríamos mucho su participación durante, por medio del chat, mientras el doctor está presentando, para al final poderlas retomar. Comienzo con la presentación de semblanza del doctor Víctor Manuel Castaño Meneses. Él es ingeniero físico por la Universidad Iberoamericana, maestro y doctor en ciencias en el área física por la Facultad de Ciencias también de la Universidad Autónoma de México. Tiene una estancia postdoctoral en el IBM Thomas J. Watson Research Center en Nueva York. Profesor en diversas asignaturas en diversas universidades, por mencionar algunas, como la Autónoma de México, en áreas como ciencias de la ingeniería, odontología, en la Universidad Autónoma de Querétaro, también impartiendo cátedra en la Universidad Autónoma del Nuevo León, en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Tecnológico de Querétaro. Es director y fundador del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM en Juriquilla, Querétaro, del 2002 a 2010. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, desde 1994, y pues ha sido catedrático universitario desde el año 2001. Más de una trayectoria muy grande en publicaciones científicas, con más de 800 artículos, con publicaciones en revistas internacionales, con arbitrajes indexadas, 260 en memorias en congresos, más de 31 capítulos de libros, 8 libros en edición, 640 artículos de divulgación en diferentes foros, incluyendo periódicos y revistas, 752 trabajos presentados en congresos, reportes técnicos, uno de los investigadores más citados a nivel de Latinoamérica, con más de 15.500 citas, dirigiendo tesis a nivel doctorado, con 93 tesis de licenciatura, 33 de maestría, 33 de doctorado. Ha participado formando grupos de investigación y ha también formado diversas posgrados, colaborando con diversas instituciones como la Universidad Autónoma de Puebla y el doctorado de Ingeniería, el doctorado en Gestión de Conocimiento e Innovación en la Autónoma de Querétaro, el doctorado en Ingeniería Física Industrial de la Autónoma de Nuevo León, la licenciatura en Tecnología del Campus Juriquilla UNAM. Y pues bueno, también una larga trayectoria en ediciones de revistas y participando en diversas asociaciones y comités nacionales e internacionales. Una larga trayectoria tanto en la parte académica como en la parte de investigación. Entonces, pues es un gran honor tenerlo en este segundo coloquio virtual. Y pues bueno,
sin más preámbulo, doy la bienvenida y entrada para su presentación, doctor, y pues cedo micrófonos. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Quiero agradecer a los organizadores del evento el que me hayan hecho el favor de invitarme para charlar con ustedes de algunas de las cosas que me han interesado en esa larga trayectoria, que lo único que refleja es mi edad, de la que hablaba la maestra Damara Merlo. En los últimos años me ha interesado cada vez más la industria 4.0. He colaborado en la generación de muchos sistemas robóticos de diferentes formas y, por supuesto, durante toda mi vida la tecnología educativa ha sido algo que me ha fascinado. Yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy investigador del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada y además funcionario de la Secretaría de Desarrollo Institucional, que entre otras cosas tiene a su cargo todo lo que es el sistema de cómputo y tecnologías de información y comunicaciones de la UNAM, que como ustedes probablemente saben es uno de los más grandes de América Latina. Quisiera empezar preguntando qué es un robot. De acuerdo con la NASA, que es una de las referencias internacionales sobre estas máquinas, un robot es simplemente una máquina que puede utilizarse para hacer trabajo. Y esto refleja en esta definición tan amplia y tan ambigua la enorme variedad de robots que existen. Y hablamos entonces de una máquina que tiene tres componentes fundamentales. Por un lado, la máquina en sí, por otro lado, el ordenador, es decir, la computadora, y una serie de sensores que combinados permiten que esa maquinaria, ese dispositivo, haga una serie de trabajos. Y en términos muy generales, tenemos dos tipos de robots. Los industriales, que pueden ser simplemente un brazo que nos permite, por ejemplo, aplicar pinturas en un automóvil, o bien llenar y rellenar botellas de medicamentos, y robots de servicio que se usan desde usos personales para juegos, aspiradoras, meseros electrónicos, hasta telemedicina, que esto es ya una realidad en muchos países, incluyendo el nuestro. Ya tenemos una universidad, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que tiene una especialidad en telemedicina usando robótica. Y por supuesto, en muchos lugares del mundo esto no solamente está a nivel experimental, sino ya es una realidad cotidiana. También existen robots, de acuerdo con la NASA, para todo tipo de ambientes. Hay robots fijos, por ejemplo, estos brazos robóticos que nos permiten hacer alguna aplicación industrial, robots que nos permiten, por ejemplo, cortar el pasto o aplicar en grandes extensiones de tierra fertilizantes. Tenemos robots que nos han permitido llegar a profundidades inimaginables en el mar, los famosos drones que nos permiten tomar fotografías de manera muy simple de lugares inaccesibles. Los robots también son muy importantes para aplicaciones tanto militares como civiles de rescate para entornos peligrosos, y por supuesto la NASA está muy interesada en cómo se comportan los robots en microgravedad, en la Luna, en el espacio exterior, en Marte, y todos hemos oído algunos de los grandes logros. Sin embargo, quisiera hablarles en particular de un tipo de robots que se llaman avatars y que son fundamentalmente una extensión del cuerpo humano a través de una serie de sensores que se colocan en la cabeza, en
enfrente de los ojos, en las manos, en las piernas de una persona, uno puede estar controlando como si fuera su propio cuerpo un robot que tiene, además de todas las capacidades del ser humano, una serie de diferentes dispositivos que permiten aumentar las capacidades del ser humano. Estos se llaman, como les había comentado, avatars. Y aquí gráficamente les trato de explicar la diferencia entre un robot, un avatar, comparado con una persona que está haciendo experimentos. Un robot pues tiene por supuesto una cara y la capacidad de hacer mímica como hacemos los seres humanos. Buena parte de la comunicación de los seres humanos es a través de gestos. Tenemos una comunicación no verbal muy importante que en la mayor parte de los robots, aún los más avanzados, son muy limitadas porque los seres humanos tenemos una gran cantidad de músculos en la cara que nos permiten hacer gestos que muchas veces explican con mucha mayor claridad nuestros sentimientos y nuestro estado de ánimo que prácticamente cualquier palabra que podamos usar. Los avatars, que en muchos casos lo que tienen es una pantalla, que aunque sea a nivel de caricatura, permiten hacer mímica de lo que el experimentador, la persona que está interaccionando con el robot, le permite hacer. Y lo menciono porque esto, como empezarán a darse cuenta, tiene una gran relevancia para la educación. Todos los que hemos tomado o impartido clases, sabemos que además de lo que diga el maestro, de lo que escribe en el pizarrón, sus gestos dicen mucho más que 1000 palabras. Y pensando en trabajos como el que está realizando para su doctorado Damara Merlo, en que los robots puedan ser una ayuda importante para la enseñanza, pues necesitamos tomar en cuenta esto, y por eso uno de los temas más importantes de investigación en los últimos años han sido los avatars. Por ejemplo, este es un trabajo de diciembre de 2021, hace unos cuantos meses, en una revista muy importante, Frontiers in Robotics and Artificial Intelligence, de un grupo japonés, donde hacen la comparación entre cómo funciona una persona y cómo funciona un avatar cuando se le está dando servicio a una persona en público. Y lo que hicieron es lo que ven ustedes aquí, en un edificio comercial donde gente pasa para ir a trabajar, etcétera, pusieron tanto a una persona como a un avatar para tratar de ver pues qué tan aceptable y qué tan eficiente sería poner un avatar que esté interaccionando, como por ejemplo preguntarle una dirección, en qué piso está tal oficina, dónde queda la estación del metro, etcétera, etcétera, una persona que ven ustedes ahí y un avatar junto. Y entonces a la conclusión a la que llegaron es que en buena parte los avatars son más eficientes que un ser humano. Porque pues con un ser humano uno siempre tiene cierto temor, es una mujer, no vaya a sentir que estoy tratando de ligarla, o es un hombre, ¿qué tal si yo como mujer recibo algún tipo de acoso o una mirada que no es la que me agrada, etcétera? Y con un avatar, todo este tipo de cosas desaparecen. Y este trabajo, como les digo, muy reciente, empieza a dar idea de que en lugares como Japón, los avatars son importantes. Y en efecto, uno de los países más adelantados en este sentido es Japón, a tal grado que desde hace varios años el concurso internacional más importante de avatars lo hace la compañía ANA, que es la compañía aeronáutica japonesa más importante de ese país, con operaciones en todo el mundo, incluyendo México. Y como ellos están interesados en estos avatars, por ejemplo, para aplicaciones en un momento dado como tripulación de un avión, para dar servicio en los mostradores de la compañía, etcétera,
han hecho este concurso que es extremadamente prestigiado y donde por primera vez en la historia de más de 25 años hay un avatar mexicano finalista. Entre los 15 finalistas y hemos vencido a gente de MIT y de grandes compañías. Y, tenemos un avatar, aquí lo ven ustedes, en la feria de Hannover, que es una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. Y aquí lo ven ustedes, se llama Prometheus y es un avatar completamente mexicano, que como ven ustedes aquí, es el primer finalista internacional por parte de México en este premio tan prestigiado. Y nada más les comento que el reto es muy importante, uno tiene que ser capaz de controlar con estos sensores que les había puesto a Prometheus a 150 kilómetros de distancia, sin cables. Es un reto muy, muy importante, donde después de tener cientos de competidores, solo quedamos 15, y por primera vez un latinoamericano y por supuesto mexicano. Bien, ¿cómo entran los robots en este concepto de industria 4.0? Primero, recordarles qué significa industria 4.0. La humanidad ha experimentado 4 cambios importantísimos que han reconfigurado no solamente la industria, la tecnología, la ciencia, sino la sociedad en sí misma. Y a cada una de ellas le llamamos revoluciones industriales. Y pues para mayor brevedad, ahora se les conoce como industria 1.0, industria 2.0, industria 3.0 y finalmente la industria 4.0. La primera revolución industrial o industria 4.0 fue hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se inventa la máquina de vapor. Y esto logró la mecanización por primera vez en la historia de la humanidad y pasamos de una producción que era puramente artesanal a una producción industrial, con todo lo que esto implica. Por un lado, mayor disponibilidad para muchas personas de bienes y servicios, pero también la generación de una nueva rama, de un nuevo componente de la sociedad, que es precisamente la de los obreros. Aproximadamente un siglo después, hacia finales del siglo XIX, hay otro invento importante, la producción en masa. Las famosas producción en línea, el ejemplo más icónico es el Ford Modelo T, que permitió que un automóvil que era pues algo que solamente las personas más ricas del mundo pudieran tener, a ser un objeto que prácticamente cualquier persona clase media en este planeta puede manejar. Y esto aunado al uso industrial de la energía eléctrica nos permitió hacer una segunda revolución industrial. Hacia fines de la década de los 60 y como resultado de esta carrera entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la supremacía en el espacio exterior, los rusos a principios de esa década estaban muy adelante de los norteamericanos y como todos sabemos, hacia finales de la década de los 60, los Estados Unidos fueron capaces de llegar a la Luna. Y esto gracias a el uso de computadoras y los procesos automatizados a través de la electrónica, que ahora es la microelectrónica. Para darles una idea, la computadora que se usó para hacer todos los cálculos que llevaron al hombre a la Luna era aproximadamente 1000 veces menos capaz, menos poderosa que cualquier celular de los que tenemos hoy en nuestras manos. De esa forma ha avanzado la industria. Y el día de hoy estamos en una nueva era de revolución industrial, la industria 4.0, que pues gracias a la pandemia que estamos todavía sufriendo, se ha acelerado de una manera impresionante, porque buena parte de nuestra vida el día de hoy sucede en el espacio cibernético. Tomamos clases, damos consulta,
recibimos asesoría psicológica a través del ciberespacio. Tenemos ya también refrigeradores que los venden en prácticamente cualquier tienda departamental, que tienen Internet de las Cosas, etcétera, etcétera. Esa es la industria 4.0 que, repito, se ha acelerado a través de esta pandemia que estamos sufriendo el día de hoy. Y esto implica un cambio tecnológico completo. Es decir, que para pasar a cada una de estas 4 revoluciones industriales, la humanidad y los seres humanos tuvimos que cambiar nuestra forma de pensar y la forma de educar a las personas. La educación que yo recibí hace 40 años como ingeniero físico, pues honestamente le servía de muy poco a los chicos que estén estudiando ingeniería física en, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Querétaro, porque necesitamos enseñarles, por supuesto, la computación en la nube, tecnologías móviles, no solamente interaccionar cada uno de nosotros con las máquinas, que lo hacemos cada día al estar interaccionando con nuestra computadora, con nuestro celular, con nuestra tableta, sino aprender cómo interaccionan máquinas entre sí, interacción máquina con máquina, impresión 3D, lo que se llama manufactura aditiva, robótica avanzada, de la que hemos hablado brevemente, la Big Data. El día de hoy se generan tales cantidades de artículos, reportes, documentos en la red de manera cotidiana, que la única manera de tener acceso a ellas es a través precisamente de otras máquinas. El Internet de las Cosas, tecnologías de comunicación de diferentes tipos, y uno de los grandes temas que también hemos estado explorando con algunos estudiantes en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la UNAM es la computación cognitiva. ¿Cómo podemos pensar en conjunción con una máquina? Donde la máquina es parte ya de nuestra misma capacidad de cómputo y de conocimiento. Y un tema finalmente que por desgracia ha aumentado también de una manera impresionante a nivel mundial y México ha sido uno de los tristes líderes en esto, es la ciberseguridad. Los cibercrímenes han aumentado, se calcula en los últimos 2 años más del 300%, y en México esto probablemente está rascando 500%. Todos sufrimos que nos hackean desde nuestra sesión, de nuestra clase. A mí me ha sucedido varias veces. Estoy dando clase y de repente entra alguien a molestar, que hackeó la liga de Zoom, hasta el hackeo de nuestras tarjetas de crédito. Uno de los centros de hackeo internacional de tarjetas de crédito más importantes del mundo está en Cancún. Y esto es muy triste y refleja el tipo de educación que tenemos que darle no solamente a nuestros ingenieros, a nuestros computólogos, sino a nuestros abogados, a nuestros psicólogos, para poder hacer que nuestra sociedad pueda interaccionar en esta industria 4.0. Y por supuesto, esto implica una serie de capacidades matemáticas, y pues tenemos el ejemplo de alguien como Damara Merlo, que tiene una formación originalmente en ciencias sociales, en psicología, y que ahora, si ustedes hablan con ella, pues maneja perfectamente todos los conceptos, el lenguaje matemático de Big Data, Internet de las Cosas, computación en la nube, robótica, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de personas que tenemos que hacer, y por fortuna, en lugares como la UNAM y la Universidad Autónoma de Querétaro y varias otras universidades en México, estamos empezando a hacer, pero hay que redoblar esfuerzos. Afortunadamente, la industria 4.0 no es simplemente una cuestión de tecnología para computer freaks, sino tiene que ver con
la forma en que vamos a poder trabajar. Este es un artículo también muy reciente de un profesor de economía de una universidad en Turquía. Y lo escogí a propósito, primero, porque Turquía es un país, desde el punto de vista de desarrollo económico, similar a México. Y en este artículo, este profesor, que no es matemático, no es físico, no es computólogo, sino un economista, habla de cómo en Turquía, repito, un país similar a México, la industria 4.0 ya tiene un impacto en el empleo y la ocupación de las personas. La Comunidad Europea, el Parlamento Europeo, ha generado, y aquí ven este documento de 2016, una serie de lineamientos sobre cómo la industria 4.0 está afectando ya a Europa en economía, en empleo, en medio ambiente, en mercados, en energía, en investigación. Como ustedes ven, los europeos están conscientes que Industria 4.0 es algo que está ya cambiando, no va a cambiar, está cambiando. Este es un documento de 2016 y el año pasado, 2021, anunciaron que van a sacar en unos meses más, y lo estoy esperando, la versión nueva que este Parlamento Europeo decía que ha cambiado porque en 2016 se esperaba que esta transición empezara a tomar forma en 2030 y la pandemia ha hecho que esto se acelere al menos 5 años de una manera muy importante. Desde el punto de vista de gobierno, es muy importante también generar la política 4.0. Necesitamos que las políticas públicas tengan una serie de capacidades. Primero, sostener la competitividad industrial. Y como veremos en un momento más, por fortuna Querétaro es líder en México y en América Latina en esto. Tenemos gobiernos estatales que se han preocupado por sostener la competitividad industrial en esta industria 4.0. Sin embargo, tenemos también el compromiso de disminuir el gap, la brecha entre las compañías que tienen acceso a esto y las que no. Porque si no, pues podemos tener una ciudad, un estado como Querétaro competitivo en industria 4.0 con unas cuantas empresas, pero muchísimas otras empresas que no tienen acceso, pues se quedan fuera. Y finalmente, mitigar los efectos que esto va a tener. Esto, por supuesto, que influye en el empleo, en la privacidad que tenemos todos los seres humanos en nuestros datos, en nuestro bienestar, en la igualdad y finalmente en el empleo. Probablemente habrán escuchado ustedes noticias en los últimos días de la gran crisis que están teniendo las famosas cibermonedas, los bitcoins y etcétera, entre otras cosas por el gran impacto ambiental. El consumo de energía eléctrica de un centro de Bitcoin es bestial. Y ayer en un evento que tuvimos en República Dominicana, virtual también, hablábamos de cómo en Brasil, que le apostó muchísimo a este tipo de cosas, se están arrepintiendo porque están afectando ya el suministro eléctrico a las personas. Sí, muchos sistemas de bitcoins que generan dinero, generan riqueza, pero pues de nada sirve tener riqueza en bitcoins o en dólares o en cruzados si no tienen energía eléctrica para conservar sus alimentos, porque todo lo consumen los bitcoins. Y esto es parte de lo que una política 4.0 debe tomar en cuenta. Este es un trabajo de prospectiva de 2016 de una compañía japonesa, de cuáles son los países que en 2016 se veían que tenían la capacidad de generar personas que pudieran trabajar en industria 4.0. Mala noticia, como ven ustedes, la mayor parte del mundo se va a quedar fuera, por desgracia. Y esto pues es un gran peligro, aumentar la diferencia entre ricos y pobres.
La buena noticia, a pesar de todo, es que uno de los países que aparece iluminado aquí es México, que junto con Brasil son los únicos países en América Latina que de acuerdo con este estudio japonés, tenemos la capacidad de empezar a generar y de estar generando personas para esta revolución industrial. Y es que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, la mayor parte de los trabajos que se tienen de oficina, de manufactura, de construcción, legales, arte y entretenimiento, etcétera, van a empezar a desaparecer por esta industria 4.0, como lo ven ustedes. Están hacia abajo, lo cual quiere decir un crecimiento negativo, es decir, van a empezar a desaparecer. Y los únicos que van a seguir son ingeniería, computación, finanzas y todas aquellas que tengan las capacidades, esos pilares tecnológicos de los que hemos hablado. Ese es el mundo al que la pandemia nos ha acelerado la entrada. En 2019 teníamos un margen de 10, 15 años para prepararnos. El día de hoy ya estamos metidos en esto gracias a la pandemia. Y por otro lado, existen una serie de valores sociales que la industria 4.0 nos está obligando a tener. Por supuesto, necesitamos toda una serie de tecnologías, Internet de las Cosas, computación, todo lo que ven ustedes del lado derecho, pero necesitamos también, además de enseñarles robótica a nuestros psicólogos, como en el caso de Damara, necesitamos darles una serie de valores sociales, que sepan integrarse, que sepan colaborar, que sepan innovar, pero desde una perspectiva social, y que la manufactura que hagan sea sustentable, en el sentido de que les contaba hace un momento de los bitcoins. La Comunidad Europea pagó un estudio hace aproximadamente 3 años a diversas universidades de Asia para tratar de entender cuál es la implicación que tiene la industria 4.0 en la educación superior. Y pues el resultado es el que ustedes esperan. No solamente un potencial impresionante, que está cambiando ya la manera en que debemos enseñar a nuestros estudiantes, sino un impacto que ya está haciendo y dejándose sentir en diferentes lugares. Y es que este estudio de 2020 es un estudio alemán, muestra el grado de digitización, es decir, la necesidad de entrar a estas herramientas de industria 4.0 en diferentes áreas industriales. Por ejemplo, en manufactura e ingeniería en 2019 se esperaba o se calculaba que había un 19% de digitalización, para el 2030 se espera que sea el 85%. En la industria automotriz, que es muy importante para México y en particular para Querétaro, en 2019 se tenía una integración digital de 19% y se espera que para el 2030 sea del 84%. Lo mismo en industria de procesamiento, en información y comunicaciones y en electrónica. Estamos viviendo un mundo donde la digitalización, el uso de todas estas herramientas digitales de las que hablábamos, estos pilares tecnológicos de la industria 4.0, están siendo muy importantes. Bueno, ¿cómo se está preparando el mundo para esto? Este es un mapa que hizo un grupo de estudiosos de universidades europeas en el 2015, de cuáles eran los países en 2015, hace 7 años, que tenían grupos organizados dentro de investigación y desarrollo de industria 4.0. Y como lo ven, pues Europa, Norteamérica, Japón, China, la India, Australia y nada más. Y en 2015, América Latina no aparecía. Por fortuna, a partir de 2016, se creó un conglomerado por iniciativa del gobierno de Querétaro que incluye a los estados del centro
occidente del país. Y se llama así, Iniciativa Centro-Occidente, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, originador de esta iniciativa, Jalisco y San Luis, precisamente para prepararnos para la innovación Industria 4.0. Este documento, que creo que vale la pena que lean y con mucho gusto los pongo a su disposición, es un mapa de ruta del ecosistema de innovación Industria 4.0. Quiero llamar la atención que está generado por Canacintra, el gobierno del estado de Querétaro y Siemens, una empresa de origen alemán, pero que el día de hoy se define ella misma como una empresa global, tiene más de 300,000 empleados en más de 140 países. Y es una de las impulsoras de la industria 4.0 a nivel internacional. Y como resultado de esto, la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro y la UNAM creamos el Centro de Innovación y Creatividad 4.0, con lo cual este mapa que les enseñé en 2015 pues va a tener que cambiar. Ya existe un centro en México de innovación 4.0, SIC 4.0. Y esta revolución industrial tiene impacto en absolutamente todas las carreras. Este es un artículo publicado en una revista también muy importante, el Institute of Electrical and Electronic Engineers, la asociación de ingeniería electrónica más importante del planeta, miles de miembros en todo el mundo, y habla de cómo la revolución industrial 4.0 está teniendo ya efecto sobre el diseño arquitectónico. Y les quiero comentar que en agosto vamos a comenzar un diplomado dirigido a profesores de la Facultad de Arquitectura de la UNAM sobre Industria 4.0, para prepararlos, porque la Industria 4.0 también requiere edificios 4.0, edificios que están diseñados para esta nueva realidad, y para hacer esos edificios necesitamos arquitectos que sepan qué es Industria 4.0 y cómo vamos a diseñar en Industria 4.0. Nada más para darles una idea de la relevancia, el año pasado un estudio internacional encontró que la mejor facultad de arquitectura de Hispanoamérica, es decir, incluyendo a España y Portugal, es la Facultad de Arquitectura de la UNAM, una facultad extraordinariamente importante, de gran tradición, y que ya se dio cuenta que para seguir teniendo esa preponderancia en Iberoamérica y en el mundo, necesita entrar a la industria 4.0. Tenemos una nueva realidad donde la computación es la que nos permite hacer el diseño de edificios. Esta es también una revista muy importante, Architectural Design, y pues si ustedes le preguntan a un muchacho que esté estudiando el día de hoy arquitectura, pues les contará que sus primeros 2 semestres tienen que ver con dibujo. Los arquitectos saben dibujar, saben hacer planos, pues hay que retirarlo. Para eso tenemos computadoras que pueden hacer en mucho menos tiempo y mucho más eficiente un plano que un arquitecto, lo cual no quiere decir que los arquitectos no deban hacer planos, deben seguirlos haciendo, pero deben hacerlos con estas nuevas, no darles una plumilla y papel adecuado para que hagan sus planos, sino darles una computadora y que sepan interaccionar de manera importante. En 2019 salió este artículo muy interesante porque es de un país que no es desarrollado, pero que se está convirtiendo en Asia, en uno de los pilares de la industria 4.0, que es Malasia. Y recuerden lo que les estoy diciendo ahora, en 2022 Malasia se considera un país pues más bien subdesarrollado. En 10 o 15 años, si continúan con esto, Malasia va a ser una potencia. Porque se están preguntando cosas como esta. ¿Cómo la industria 4.0 está impactando a la industria de la construcción? ¿Y qué tan
está la industria de la construcción para poder entrarle a este nuevo paradigma. Muy bien. Quisiera ahora, en la última parte de mi presentación, hablar con ustedes acerca de cuáles son los valores sociales de Industria 4.0, porque esto tiene que ver directamente con la educación. Todos sabemos que independientemente de lo que sepa de un tema un profesor, el impacto que nos deja es su capacidad de empatía. La empatía que nos permite cómo nos influye. Y en ese sentido, déjenme decirles que si revisan la historia de la humanidad, prácticamente todos los conflictos que hemos tenido a lo largo de la historia de los seres humanos han sido por problemas entre inmigrantes y nativos. Gente que está en un lugar y llegan otros a tratar de quitarlos. Y esto genera guerras, invasiones, etc. Este es un estudio de hace unos 5 años del Pew Research Institute Center, que es un centro de opinión muy importante en los Estados Unidos. Y le preguntaron a la gente en Estados Unidos cuál era el principal conflicto o razón de conflicto. Pues uno diría, pues, blancos y negros, pobres y ricos, viejos contra jóvenes, pero sorprendentemente la principal razón de conflicto es inmigrantes y nativos. Y ustedes pueden decir, pues sí, claro, pues que son nativistas y son esta gente blanca que no quiere tener latinoamericanos y negros, pero resulta que este sentimiento de que los inmigrantes son la causa de conflicto no solamente se da entre blancos y negros, sino entre gente blanca, sino también entre gente hispánica y latinoamericana y gente negra. Todos coinciden, aunque sean negros y aunque sean hispánicos, que el problema en los Estados Unidos son los inmigrantes. Y es terrible porque la inmensa mayoría de los norteamericanos son inmigrantes, algunos de ellos de muy pocas generaciones atrás, primera, segunda generación, y todos consideran que los inmigrantes son la causa. Y es que, como les decía, Estados Unidos es el país por excelencia de los inmigrantes, como lo ven ustedes aquí. Y de manera muy interesante, el segundo lugar donde más inmigrantes hay es Rusia. Y esto se explica porque cuando se colapsó la Unión Soviética, pues muchos de los países exsoviéticos se fueron a Rusia porque ahí es donde estaban las oportunidades. Y esto tiene problemas sociales muy importantes. Lo que ven ustedes aquí es la tasa de desempleo entre inmigrantes comparados con los nativos. Hacia arriba, pues es mayor tasa de desempleo, que es muy grande, en prácticamente toda Europa. Las únicas excepciones son Eslovaquia y Hungría, por una serie de razones, pero en general, los inmigrantes son gente que gana menos por el mismo trabajo que un nativo. Y esto genera tensiones sociales. Y como ven ustedes aquí, la mayor parte de los países desarrollados y con impacto económico, tecnológico, son países que tienen un porcentaje importante de inmigrantes. Esto ha hecho que las políticas de inmigración en Europa sean muy restrictivas y prácticamente todos los países europeos el día de hoy limitan la inmigración. Entonces estamos viviendo un mundo contradictorio, por un lado un mundo global, que todos nos dicen, pero por otro lado un mundo donde nos están cada vez prohibiendo irnos a otro lado, a vivir, a pesar de que estamos globalizados. Y ustedes pueden decir, pues, esto es para países desarrollados. Pues no, esto está sucediendo en México. Esta gráfica les muestra los principales pasos migratorios entre México y Estados Unidos: Brownsville, Laredo, Calexico, San Isidro y El Paso. Entre el primer bimestre
el primer mes de 2019 y el séptimo mes de 2019. Y lo que ven es un crecimiento exponencial de gente que está tratando de entrar a Estados Unidos. Y este es un problema no solo para Estados Unidos, sino, como todos lo saben, para México. Pero no solamente en nuestra frontera del norte, también en la frontera sur. Lo que observan ustedes aquí es el número de personas que intentan entrar a México de El Salvador, de Honduras o Guatemala en los últimos años. No nos salvamos. Este problema, este conflicto entre inmigrantes y nativos es algo que vivimos. Mi hermana vive en Mexicali y me dice que hay zonas de la ciudad de Mexicali donde los mexicanos ya no pueden entrar porque son prácticamente dueños los haitianos, que llegaron tratando de entrar a Estados Unidos, no se los permitieron y ya han generado un pequeño Haití. Y me dice, yo no puedo entrar ahí, porque si no te ven haitiano, si no hablas francés y no eres negro, pues te atacan. Ya lo estamos viviendo. Y pues a la gente en Chiapas, en Quintana Roo, pues también pregúntenles cuál es su experiencia cotidiana de este problema entre inmigrantes y nativos. Y ustedes me pueden preguntar, Víctor, pues tú estás hablando de industria 4.0, de robótica, ¿qué tiene que ver con esto que nos platicas? Bueno, cuidado, este conflicto entre nativos e inmigrantes lo tenemos en nuestra casa y en nuestro salón de clases. Y lo quiero ilustrar con esta caricatura. Una niñita que va regresando de la escuela y el papá le pregunta, hijita, ¿cómo te fue en la escuela? Y la niña le responde, puedes leer sobre eso, puedes enterarte en mi blog. Tenemos dos generaciones conviviendo en este planeta. Los inmigrantes digitales, como somos todos los que tenemos más de 30, 35 años, que pues nos hemos metido a fuerza en esta estructura digital, en esta nueva forma de interaccionar. Y por otro lado, las personas menores de 30 años, que son todos nuestros estudiantes y nuestros hijos, que son nativos digitales, ya nacieron ahí, y su forma de pensar es diferente. Nosotros somos personas que nos enseñaron a concentrarnos en una sola función, poner toda nuestra atención ahí, hacer un pensamiento secuencial, mientras que todos nuestros alumnos y nuestros hijos son multitask. Están hablando con nosotros y texteando y viendo la computadora y mandando mensajes, todo al mismo tiempo, porque tiene una manera paralela de pensamiento. Y no estoy haciendo ningún juicio de valor, simplemente diciéndoles que así como un hondureño que llega a Estados Unidos es un inmigrante que tiene otras costumbres, otra manera de pensar y que se siente completamente perdido y que los norteamericanos que lo reciben también lo ven como y lo perciben como una persona extraña, lo mismo nuestros hijos y nuestros estudiantes. Inmigrantes digitales contra nativos digitales. Y nuestra forma de enseñar tiene que ser diferente. Y esta ilustración lo muestra perfectamente. Un profesor que le está enseñando cómo funciona un lápiz. Y tiene que enseñárselo con el lenguaje que entienden los niños. Este extremo es el cursor y este otro extremo, la goma, es el delete. Si no lo van a entender. Les contaba que mi hija, que tiene ahora 20 años, hace unos años se encontró en mi oficina papel carbón. Y me lo llevó y me dijo, oye papá, ¿qué es esto? El papel carbón, ¿y para qué sirve? Para sacar copias. Y se me quedó viendo y dijo, pues qué estúpido, pues sácale una foto, sí, pero estos no existían ni siquiera las copiadoras, cuando yo tuve que hacer uso de eso, sacarle copias a mis documentos. Y entonces tenemos dos mundos, el de los inmigrantes digitales y el de los nativos digitales. Esto está generando una brecha que si no hacemos algo a través de la educación, va a ser imposible. Vamos a tener esta gran diferencia no entre Estados Unidos y México, entre Europa y Turquía, entre China y Japón, entre México y Guatemala,
sino vamos a tener esta insalvable brecha entre nosotros y nuestros hijos, entre nosotros y nuestros estudiantes. Porque la industria 4.0 tiene también zonas de riesgo. La industria 4.0 es adictiva, por supuesto. Puede generar diferencias económicas. Un tema que a mí me interesa mucho es el de la ética de las máquinas. Los seres humanos necesitamos para vivir y en sociedad ética, pues también las máquinas, también los robots, también las computadoras. Estamos viviendo, y lo hemos visto con todos estos espionajes a políticos en México recientemente, un estado vigilante, el Big Brother, ya está aquí. Tenemos también una monetización y un control de datos, tenemos un problema de confianza, tenemos una nueva forma de criminalidad extremadamente eficiente y que además ese que nos está robando nuestra tarjeta de crédito en este instante puede estar al otro lado del mundo. Y pues todos estos fake news y todas estas verdades a medias o mentiras que son también parte de este sistema. Y todo esto tenemos que enseñar a nuestros alumnos, no solamente computación, no solamente matemáticas, Internet de las cosas, sino conciencia de todos estos riesgos. Y termino diciéndoles que la industria 4.0 tiene una implicación ambiental, económica y social, por supuesto, que implica una innovación tecnológica, es muy claro, pero también implica, si queremos que esto sea exitoso y que no se convierta en una fuente más de desigualdad en nuestro planeta, una innovación social. Les dejo aquí todos mis datos, me pueden escribir, me pueden seguir en Twitter y en Facebook, y muchas de las cosas que les conté las pueden encontrar en mi página www.victorcastano.net. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Y pues bueno, por aquí tenemos algunas preguntas que pone la audiencia que estuvo presente. Entonces, pues bueno, tenemos unos minutos para abordarlas de manera breve. Entonces, por aquí preguntan, se empieza ya a retomar el concepto de la quinta revolución industrial en algunas literaturas. ¿Ya es correcto este tipo de conceptos? Sí, de hecho, el año pasado, en abril de 2021, la Universidad de Purdue, que es una de las mejores universidades de ingeniería del mundo, en Estados Unidos está rankeada como la número 3, después de MIT y Stanford, me invitaron a un panel sobre Industria 5.0. Y fue extremadamente interesante porque había varios de los tecnólogos más destacados de Estados Unidos, pero también gente de ciencias sociales. En efecto, todavía no acabamos de entrar y comprender Industria 4.0 y ya está hablando en la literatura y en congreso. Yo ya participé en uno donde se habla de Industria 5.0, donde vienen todas estas partes sociales, toda esta ética que traté de esbozar al final como parte importantísima de esta revolución industrial. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, dice, tomando como base el cambio en el tipo de requerimientos laborales que se han mencionado, y la importancia de los conocimientos en la sociedad del conocimiento, resulta vital que la educación desde la educación básica forme a las personas para desarrollar habilidades tecnológicas y de cómputo avanzado. Si bien es necesaria una política pública alineada con estos requerimientos, esto no sucederá en México a la velocidad que se necesita, si es que sucede. ¿Qué podemos hacer los maestros para aportar el desarrollo de estas nuevas habilidades sin esperar a que la política alcance a la realidad? Bueno, yo quisiera ser optimista, lo he sido toda mi vida y creo que gracias a eso estoy donde estoy y he podido sobrevivir a todas las crisis del último medio siglo en México y ahora en el mundo. Y con ese optimismo les digo que México es ya un actor mundial. Y aunque haya cosas que nuestros políticos no quieran hacer,
la realidad nos alcanza, aunque nuestros políticos la nieguen, se hagan tontos, se dediquen a hacer cuestiones electorales. México es un actor mundial importante, lo cual es un gran orgullo, pero también implica que no nos podemos quedar solos. Entonces, yo diría que esta revolución ya está sucediendo en México, aunque nuestros políticos ni se enteren, y aunque nosotros no nos enteremos, ya son realidades. Muchas de las cosas que les estoy diciendo ya suceden en México. México es finalista, ganándole a muchos países desarrollados en el más importante concurso de avatar del mundo. Y probablemente no lo sabían. Bueno, ya es una realidad, y los políticos no lo saben y no les importa, pero ya está. Entonces, quisiera ser optimista en ese sentido. Pero respondiendo a la segunda parte de su pregunta, ¿qué debemos hacer los maestros? Y yo diría, los padres también, es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Enterarnos, tener conciencia y empezar a actuar. Uno no puede resolver un problema si no sabe que tiene ese problema. Y yo esperaría, y si de esta conferencia ustedes salen con la conciencia de que hay que hacer algo, y yo creo que ya logré ser exitoso con esto. Y podemos hacer más. Como les anuncié, la Facultad de Arquitectura, la más importante de Iberoamérica, de la UNAM, está ya haciendo un programa por el cual en el futuro, si quieren dar clases de cualquier materia en la Facultad de Arquitectura en UNAM, van a tener que tener entrenamiento en Industria 4.0. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener conciencia y empezar a prepararnos. Gracias, doctor. Bueno, una pregunta más. Bueno, aquí todos los elementos que se están configurando, que está configurando la industria 4.0, ¿cuáles son los que están impulsando más y cuál es la interacción que así lo permite? ¿Podrías repetir la pregunta? No la entendí, perdón. Sí, dice, me gustaría saber de todos los elementos que están configurando la industria 4.0, cuáles son los que están impulsándola más y cuál es la interacción que así lo permite. No estoy seguro de haber entendido, pero a mí me parece que en la literatura internacional el enfoque básico de esta industria 4.0 es la parte tecnológica. Es decir, insistir en que tenemos que enseñarles a nuestros alumnos computación en la nube, empezar a pensar en computación cuántica, criptomonedas, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Ese es el enfoque. Sin embargo, como traté de explicar hacia el final de mi presentación, creo que la parte social es fundamental y es lo que creo que va a poder articular el resto, sobre todo en países como los nuestros, donde las diferencias sociales que implican en diferencias en acceso a los equipos de cómputo, no es lo mismo tener un iPhone 13 que un telefonito de 200 pesos, por desgracia, y es la realidad, y no es lo mismo tener internet de banda ancha que no tener ni siquiera energía eléctrica. Todas esas cosas están impactando, y si no queremos que aumenten las diferencias sociales que nos van a afectar, porque no podemos vivir encerrados en una nube, metidos en una nube, aunque sea una nube en la red, tenemos que empezar a articularlo a través de todos estos elementos sociales que traté de comentarles. Y si me pidieran que, bueno, ¿cuál sería el elemento fundamental? Yo los resumiría en una palabra: solidaridad. Y ahora, gracias a esta pregunta, se me acaba de ocurrir otro concepto que le paso a Damara para que lo anote en su tesis, que es solidaridad digital. Ya hablamos de inmigrantes digitales, nativos digitales, y se me acaba de ocurrir, gracias a esta pregunta, se los agradezco, este concepto de solidaridad digital. Necesitamos ser solidarios en esta tecnología digital. Ok, gracias, doctor. Y bueno, yo creo que una última pregunta más, aquí va a ser interesante, dice, muy interesante la conferencia y bueno, sobre los avances de la robótica y su perspectiva global. ¿Ha crecido la participación femenina? ¿Está visible la brecha de género?
Este es otro de los grandes problemas. Una de las cosas que generó la pandemia es el aumento a nivel mundial y en todos los países y también en todas las áreas de la brecha de género. Es terrible. Hay un artículo de diciembre de 2020 de Nature, la revista más importante de ciencia, que demuestra que aún entre los investigadores científicos de países avanzados, la pandemia generó un impacto negativo en las mujeres. Es obvio. Las mujeres, además de ser científicas, de ser computólogas, de ser profesoras, son madres y amas de casa y son las que estuvieron obligadas a quedarse. Esto que menciona es un elemento también muy importante. De hecho, me han invitado este verano a un instituto de la Universidad de Purdue internacional y una de las mesas donde voy a participar es precisamente esto, la perspectiva de género en la industria 4.0. Es un tema fundamental y es un tema de alarma gravísimo. Gracias, doctor. Pues bueno, igual le haré llegar, siguen escribiendo preguntas por cuestión de tiempo. Yo creo que las estaré ahora retomando y pues igual con sus redes sociales, si los que gusten seguirlo contactando por sus medios al doctor, les agradecemos mucho a la audiencia pues las preguntas, las interacciones y al doctor pues muchísimas gracias por esta conferencia y pues bueno, pues nada más cerrar con la reflexión que pues en tecnología sabemos que la cuestión de hardware y software no es suficiente, sino pues también la cuestión de estas habilidades, ¿no?, sociales y cognitivas en los ciudadanos de estas industrias en las que estamos conviviendo y para las que estamos formando. Muchas gracias a todos y pues bueno, en nombre de la Facultad de Informática y de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues le agradecemos mucho su participación, doctor. Al contrario, un placer, muchísimas gracias a todos y a cerrar la brecha digital. Así sea, gracias. Gracias a todos y todas. Y seguimos con las jornadas.